Buenas tardes a todas, a todos los presentes. Muchas gracias por estar acá. Es un lindo momento. Recién estábamos acá hablando con Sonia un poco de las cosas que van pasando en el día a día y le decía que esto, bueno, es un mimo encontrarnos para tan linda. Es un lindo encuentro. Acá la mayoría nos conocemos todos, todas. Así que, bueno, en principio, hacer los agradecimientos necesarios. En primer lugar, por supuesto, desde Hijos Bahía Blanca, agradecemos a Virginio, que nos da la posibilidad y la oportunidad de poder hacer este encuentro juntos y poder compartir este proceso, esta etapa tan emotiva y tan linda e importante que está atravesando y que para todas y todos nos deja, digamos, con su primer libro, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Después también agradecer, por supuesto, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur, que siempre que entrenamos, pedimos, están ahí, Roberto Sinati, Claudio Gallegos, de acá Gastón, que es un genio en la parte técnica, siempre nos da la mano, desde allá, desde el primer juicio en Colón 80 del 2011, la verdad que muchas gracias. Y bueno, y también a Pablo Campos, del editorial Grupo Editorial Sur, que nos acercó los libros que tenemos hoy acá y que después, bueno, estaremos ahí a la venta para las personas que quieran. Eh, yo lo voy a hacer muy cortito porque acá obviamente que las y los protagonistas en el día de la fecha son acá, las compañeras y los compañeros, ¿no? Que tuvieron las experiencias y las vivencias en los años 70. Lo que nos interesa por ahí contar, o desde nuestra mirada, desde hijos, desde la agrupación Hijos Bahía Blanca, y por supuesto desde lo generacional, como hijos e hijas, es la importancia que tiene la palabra de cada uno de las y los sobrevivientes, de los ex presos políticos, exiliados, exiliadas. ¿Por qué? Porque, bueno, son los que nos traen la memoria reciente y con los que podemos realmente reconstruir lo que sucedió, ¿no? Esto lo vemos claramente en los juicios de lesa humanidad. Ahí están las chicas, digo yo, las psicólogas, pero que bueno, que acompañan, digamos, a las víctimas y a los familiares todo el tiempo en esto de valorar la palabra, ¿no? Rescatar para que esa palabra que quisieron silenciar y que además de que quisieron silenciar, no fue valorada durante el terrorismo de Estado y después en democracia con la teoría de los dos demonios, y que bueno, que tiene todos estos vaivenes, ¿no? El proceso democrático que hoy estamos viviendo casi a 40 años, y que todavía se pone en duda, digamos, la cifra de los 30.000, y que para nosotras y nosotros sabemos muy bien lo que significa. Aún así hay que estar contando y explicando, ¿no? Entonces, rescatar la palabra es absolutamente, nos honra, nos digna y nos hace reconstruir este relato tan importante para la construcción de la memoria y fortalecer nuestra democracia. Bueno, dicho esto, la presento un poquito acá Sonia. ¿Por qué está Sonia acá? Cuando hablábamos de esto, de que, bueno, cuando yo hablábamos con Sonia, de que iba a hacer el libro, de que estaba haciendo el libro, de que tenía otras motivaciones y deseos en esta etapa de la vida de ustedes, en la cual eh, tienen ganas de ponerse a contar sus vivencias, ¿no? Entonces, cuando me dice Sonia, ay, qué bueno, ya tengo una historia, te lo voy a llevar para que
para que lo tengas, nos pusimos a charlar un poco de esto, porque ella también está, digamos, en ese proceso, perdón si no lo querías decir, pero me parecía como importante esto, que también tener la palabra acá de Sonia, porque está viviendo el mismo proceso, la misma etapa, y bueno, ella es una compañera, eh, una expresa política, exiliada en varios países, ella va a contar después si quiere, si tiene ganas. Y bueno, y por supuesto que es una exiliada porque fue obligada por el Estado, ¿no? Para que se vaya acá. No fue una elección personal. Y lo mismo para los niños, para hijos, es un compañero, pero bueno, históricamente es un militante, estudiante de agronomía, del PRT, paz, un expreso político, exiliado en Italia, también, ¿no? Como echado a las patadas, por decirlo de alguna manera, no fue una opción. Bueno, y no hablo más. Acá le paso la palabra a Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Conmigo va a ser muy breve. Vamos a hablar de este caballero, más cerquita porque no se escucha. De Higinio Calamita, muy poco, porque después él se va a encargar de ampliar. Actualmente tiene 70 años, vive en la ciudad de Fermo, Italia, con su esposa Luciana. Ella es italiana, también tienen una hija. Nació y vivió aquí en Bahía Blanca hasta que la violencia institucional, un 8 de noviembre del 74, se lo llevó preso. Junto a su hermano Walter, que tenía 3 años menos, era el más chiquitito, su esposa Cora, también joven, estaba embarazada de 8 meses. Y tal es así que cuando nos trajeron a la comisaría segunda, Corita estaba a los gritos que había perdido aguas, decía ella. Bueno, el parto se venía y la llevaron unos policías de la comisaría segunda al hospital español y prematuramente, o sea, a los 8 meses, nació Mila, que estuvo también en la cárcel después con nosotros. Cuando después de 6 años de prisión, Higinio recupera la libertad, fue durante el gobierno todavía dictatorial, estaban los militares gobernando. Y al poco tiempo viaja a Italia, donde reside con su familia. Creo que ayuda a memoria, porque si no yo me voy con las ramas. Bueno, a pesar de su juventud, siempre lo recalco, porque él comenzó a militar en el PAS, RT, él quería ir al frente de masas, a militar, y donde mejor que donde él se desenvolvía, que era en la universidad, estudiaba agronomía. Bueno, yo digo que supo llevar con hidalguía, responsabilidad, la comprensión de una nueva etapa familiar tan dolorosa de aquellos años. En Italia, oportunidad que se le da para decir, denunciar, narrar, participar sobre el horror que sufrió nuestro pueblo, él está presente. Y cuando viene acá a Argentina, visita a sus vecinos, a sus compañeros de primaria, sus compañeros de la universidad, amigos, compañeros de militancia. Y si están vigentes los juicios de lesa humanidad, él también va a presenciar cuando viene. A ver qué más les digo de él. Que en la cárcel él supo inventar, como tantos compañeros, que señalo a vos, Dante, que tenían que inventar en esos pequeños espacios de una celda donde se atropellaban unos a otros, tenían que inventar actividades mentales o físicas en ese lugar reducido para poder seguir viviendo.
para poder pensar y mantener de alguna manera el cerebro sano. Y él siempre estuvo presente con los compañeros compartiendo actividades, ya sea de gimnasia, inventaban cines, se sentaban de tal manera, se hacían los que miraban películas, o sea, estaba esa creatividad de supervivencia dentro del calabozo de la celda. Bueno, y siempre es de un aspecto juvenil, chistoso, y digo que sin perder la responsabilidad histórica. Por eso decide escribir. Hace tiempo que quería hacerlo, hace mucho tiempo que quería hacerlo, que lo tenía como objetivo, y felizmente lo logró. Y yo digo que está feliz de haber podido cumplir sus sueños, porque esto que hizo Higinio es otro eslabón más que forma parte de la memoria para no perderla en los años, digamos, en este caso concreto de la década del 70. Y cuando yo digo que eran muy jóvenes, muy frescos, yo les voy a leer algo que escribió él, una partecita, del tema de uno de los cuentos que dice que llegaron ellos. Primero fueron pasos sobre el techo, luego luces de linterna sobre la ventana de nuestro altillo que provenían desde el balcón. Desperté a Cora y corrimos escaleras abajo para refugiarnos en lo más profundo de la casa. Decidí no abrir la puerta ni responder a las órdenes culminatorias repetidas una y otra vez: abran la puerta. Después de unos minutos decidí acercarme a la puerta de entrada de la casa, bien pegado a la pared. Pregunté quiénes eran y tras la respuesta de la policía les pedí que me pasaran la orden de allanamiento por debajo de la puerta. Me causa gracia. Y le contestan: pedazo de pelotudo, ¿no sabés que anoche se declaró el estado de sitio? Bueno, nada más. Hasta acá. El resto se lo dejo a esta misma. Bien, gracias, gracias, gracias. Bueno, antes que nada, hola a todos, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Sí, es la ingenuidad total, ¿no? Visto desde hoy, esa anécdota realmente dice de la ingenuidad que teníamos. Eh, Bueno, por supuesto, quiero comenzar con agradecer, sumarme a los agradecimientos que hizo Anaí y fundamentalmente darles gracias a todos ustedes que se han movilizado para escuchar este comentario sobre este libro de memoria. Es importante, para mí es muy emocionante, doblemente emocionante porque esto sucede en este lugar. Este, Creo que todos ustedes saben que en aquellos años nuestra sede del Departamento de Agronomía estaba aquí en Rondó 29. Por lo tanto, en ese salón hacíamos las asambleas y en este salón se discutían y en las aulas, en estas aulas se hacían las clases y las reuniones y las asambleas. En parte hay algún pasaje del libro que sucede en un laboratorio de bioquímica que está allí, también en Rondó 29. En este libro yo lo que trato de hacer es de contar aquello que es estrictamente personal y humano. Es la testimonianza de lo que puede sentir el personaje que vive esa situación. No, no me puse a hacer un análisis de contexto o no me puse a hacer este,
una lección de política o de geopolítica, ni nada de eso. Es realmente lo que pensaba y lo que sentía aquel pibe de 21 años, este, con las cargas que llevaba emocionales y familiares y etcétera que llevaba sobre sus espaldas. Es interesante que todo esto ocurra en Rondó 29. ¿Por qué? Porque dentro de una semana, el día 6, acá en este mismo edificio se va a hacer una reunión con lo que fue la dirección de aquella experiencia progresista, revolucionaria, como se quiera llamar, que fue un intento de cambiar las cosas realmente. Nosotros teníamos, cuando se dice que queríamos cambiar el mundo, sí, en realidad queríamos cambiar un montón de cosas. ¿Sí? Fue un intento, en los años 73, 74, hubo un intento realmente interesante y serio, por ejemplo, de trabajar en concreto con programas de riego, con programas de cooperativas agrícolas, de tratar el tema de la tenencia de la tierra, de los oligopolios y los minifundios. Bueno, hubo toda una serie de temas que aparentemente han quedado olvidados para las direcciones que vinieron después. Por lo tanto, se está haciendo este tentativo de hacer este trabajo de investigación y de recuerdo de este periodo, que probablemente quede escrito, tome la forma de otro libro que se llamará La otra historia. En este intento estarán, seguramente está Lorenzo Ferreján, el exdirector, Leonardo Armando Lauretti, entonces secretario académico, y bueno, toda una serie de compañeros que en aquella época participamos. Yo, de mi parte, di una pequeña contributo, una pequeña testimonianza para dar el clima realmente de violencia que se vivía en aquella época. Bueno, ahora vengamos un poco al libro. Este libro es está escrito en forma de cuentos porque por diversos motivos. Uno es porque, el primero es porque la forma de cuento es lo que mejor aprendí en los años de escuela secundaria con nuestras bravísimas profesoras de literatura. Tengo buenos recuerdos, qué sé yo, de Horacio Quiroga, de, este, de, de Cortázar y bueno, una serie de cuentistas argentinos muy importantes. Segunda cosa, esta forma de cuento es muy cómoda para un detenido que quiere escribir algo y mandarlo a casa en una carta. Y, y por último, es una forma que encierra un tema sin necesidad de hacer una estrategia muy complicada. Eh, entonces, así fueron haciendo algunos relatos ligados a anécdotas concretas y llegado el momento, elegí aquellos cuentos que tenían que ver con esta historia dramática de la cárcel para ilustrar esto, para que quede testimonianza de la vida de la cárcel. No es un relato completo, faltan muchísimas cosas para contar, pero lo que está contado con una cierta intensidad. Esto es lo que para mí era importante. Em, Como decía, la historia luego sigue y la nuestra es la de nuestra familia, que es lo que yo cuento. Es una historia que, bueno, que
nos encuentra a todos vivos y ya es una historia privilegiada respecto a la de otros compañeros. Y entonces es una historia que parece ser poco dramática. Sin embargo, viéndolo desde esta perspectiva, desde hoy, y contando la cantidad de compañeros que faltan, este, me considero también un sobreviviente más de toda aquella época que tiene la obligación de contar, no que lo hago porque no es nada lindo ponerse a profundizar estos temas. Es muy duro, pero es una obligación hacerlo y entonces aquí estamos. Em, bueno, respecto a este libro, siempre yendo al contenido, la forma en que nace este libro está contado en el interior del mismo libro, ya en el primer cuento, que es la frase. eh, Se explica por qué empiezo a escribir, porque quiero hacerle un homenaje a un querido amigo que me ha enseñado muchísimo de lo que es lo poco que yo sé hacer de escritura hoy, y que es Rafael Flores Montenegro, un compañero cordobés que hizo parte de la Mesa de Gremios en Lucha. Él fue uno de los formadores, de constructores del gremio del caucho en la época de Agustín Tosco, y que ya estudiaba este, literatura. Y bueno, entonces ahí ya es una cosa que me incentivó muchísimo a escribir ya en esos momentos. Y, y entonces, bueno, el primer cuento está dedicado a él, digamos. Los cuentos, cada uno, como decía, cuenta una parte pequeña, pero todos juntos son estrictamente autobiográficos, por lo tanto, tienen todos un enganche, un cuento con otro, aunque si uno puede leerlos independientemente, no necesariamente en el orden en que están en el libro, digamos. Vayamos al primero de los cuentos, que se llama La frase. En la frase hay una frase escondida y hay una especie de juego. Entonces, lo que yo trato de hacer es de que el lector reconstruya por sí mismo esa frase. Por lo general, quienes han leído este cuento se concentran en lo que es la celda de Sierra Chica, la vida dentro de una celda, que describo allí muy particularmente, y se olvida del juego literario de crear la frase. Me gustaría, si alguno me responde o me escribe, que me digan, que hagan este juego de adivinación de la frase. Es un juego literario simplemente, pero es un juego que tiene un sentido, que le da un sentido literario al cuento. Em, En el juego de palabras de este primer cuento, anuncio la continuación de otra frase referida al viejo Pedro. Esta también es un subtema que está encerrado en el cuento. El viejo Pedro es un personaje que en realidad existió y que cuando Rafael me dice, sí, no, yo el viejo lo conocí realmente, me dice nada más que el viejo Pedro. Yo no sabía que el viejo Pedro era Pedro Milesi, que es un personaje en la historia de las luchas obreras en Argentina, este, desde, desde hace muchísimos años, y que su trabajo tuvo toda una continuación. Y es más, hoy existe en Córdoba un centro Pedro Milesi, una fundación Pedro Milesi y una biblioteca Pedro Milesi, en la cual este libro va a tener un lugarcito también, dado que recuerda al viejo Pedro, un viejo sabio, un viejo, un obrero luchador. Este,
todo comenzó con la historia con el viejo Pedro, porque yo lo vi en un folleto que estaban, ¿se acuerdan esos kioscos que había ahí alrededor de la plaza? Enfrente, al café número 1 había uno de esos kioscos de chapa, y ahí estaban expuestas esta revista, estaba la revista Posición, y bueno, ya van a encontrar en el cuento esos puntos de... Luego, el segundo cuento está dedicado a Dante Gullo. Fue muy emotivo saber de su muerte, y eso me movió a buscar los recuerdos, y allí escribí esto que mandé a su familia, a sus hijos, que me agradecieron, por supuesto. Y este cuento también tiene un doble sentido, que es el siguiente, es decir, éramos presos que veníamos de distintas partes de la Argentina, pero también éramos de distintas organizaciones, ¿no? Estábamos compañeros de distintos partidos y de distintas organizaciones, como montoneros, yo estaba encuadrado en el PRT. Eh, Esto lo puse porque para demostrar el respeto que, como yo, un pibe joven, tenía hacia aquellos militantes que habían hecho que habían dado un ejemplo, que habían marcado un camino de lucha. Bueno, este, aquí está escuchando Juancito Larrea también, que es otro de los compañeros que nos habían precedido, digamos, en este tipo de lucha. Y luego pasamos al Porche. El Porche es otro cuento donde está el relato en sí de la detención y de todo el trauma del pasaje por la comisaría y a la cárcel. El Porsche, decía hoy en una entrevista en la radio, el Porsche en la calle Mendoza no existe más, porque la casa fue modificada y el porchecito no existe más. Pero la casa está toda ahí tal cual. Em, bueno, en este cuento describo un poco la familia, describo un poco la historia de la casa, que es la historia de la familia, y, y este. Y bueno, fue también gracias a la memoria de mi hermano Walter y de mamá Angelita, que también está escuchando ahora, este, interrogándola con todos sus particulares y con todas las historias para tratar de reconstruir esas escenas que uno ha vivido, pero que no siempre tiene cognición de los particulares. Em, em, bueno. Luego pasamos a otro cuento, que es el 12. El 12 eran 12 los pabellones de Sierra Chica. Eh, una cárcel en forma radial, muy particular. este, está construida con el sistema del panóptico, un sistema represivo, es una palabra que hoy se usa también en sociología, pero que es un sistema estudiado para las cárceles muy particular, es una forma radial, de manera que una oficina central tiene el control del resto de la cárcel. Y el 12 era un pabellón, piensen, dedicado al castigo, era el pabellón de castigo, los chanchos se le decía normalmente, pero era el pabellón de castigo. Prácticamente hoy, estudiando los papeles que hay sobre los documentos, los muchos documentos que hay sobre esas historias de las cárceles, venimos a saber que prácticamente había que llenar ese pabellón con un cierto porcentaje continuamente. Es decir, un porcentaje de los pabellones tenía que estar en castigo normalmente para crear el clima de terror. O sea,
esto que estoy diciendo es lo mismo que existe hoy, que se usa sociológicamente para gobernar la mayor parte de los países. La creación del terror. Bueno, el terrorismo de Estado es eso, crear un continuo terror para que nadie se mueva, para este, que se congelen todas las ideas, todas las rebeliones, todas las... Bueno, eso se aplicaba en una cierta medida en el ámbito de la cárcel. Entonces, bueno, este cuento, el de Pabellón 12, es tal vez, habla de la situación más dramática que vivíamos en las cárceles, porque allí habían duchas frías de invierno, golpes, han habido compañeros que han quedado parapléjicos de esos golpes, han habido escenas que aquí yo no cuento, pero sin embargo es el más cómico de los cuentos, en el sentido de que el que me golpea era un muchacho jovencito que en realidad no me hace apenas si cosquillas, pero bueno, la hilaridad eh, hoy en día se entiende poco, la hilaridad en una situación como la cárcel. Sin embargo, la risa era un factor constante, por lo menos desde mi punto de vista, por lo menos en lo que yo he vivido. Y era seguramente una forma para combatir la depresión y una forma para no solo mantenerse bien uno, sino porque teníamos cada uno de nosotros la responsabilidad de no hacerse ver con la moral baja, porque verse con la cabeza caída, uno sabía que tenía la responsabilidad de hacerse ver bien del otro compañero, de quien tenía enfrente. Porque en la cárcel lo que hemos hecho y lo que hemos logrado, yo creo que es muy importante contar esto, hemos logrado es crear lazos de solidaridad muy, muy fuertes entre los compañeros. Habían diferencias y se discutía muchísimo, por supuesto, pero había algo, en la cárcel hay algo que quien no lo vive no lo puede entender, el que esclarece los campos, lo que es el campo popular y el otro, y es el color del uniforme. Vos podés tener todas las diferencias que quieras con un compañero, pero de frente al uniforme de la yuta del guardia, él es un compañero y el otro es la yuta. Esto, es decir, el acentuarse de las contradicciones al máximo, hace que se trabaje para estar juntos porque juntos se es más fuerte. Lamentablemente en la vida de todos los días esto muchas veces se olvida. Por lo tanto, un expreso político es bueno que refresque estas ideas. Nosotros, hay un límite, nosotros estamos de acá, ellos están de allá, hay un nosotros y un ellos. Y hay eso que no es una grieta, eso es una contradicción que existe y que tiene que ser nombrada como tal. Están quienes trabajan por repartir, por vivir en paz todos juntos, y están ellos que trabajan por acumular y por prohibir y por acentrar riquezas. Después, otro cuento se llama La Capa. La Capa contiene una serie de cosas, de temas, de subtemas. La capa es el cuento de una capa, de la capa de mi abuelo que usó durante la segunda, mi abuelo paterno, Higinio, del cual yo llevo su nombre. Este, la capa es la capa militar, que la mantellina se dice en Italia, esa capa circular, y es un tema que contiene el subtema de la posmemoria. La posmemoria es un término que usó la investigadora Marianne Hirsch en el Holocausto. ¿Y se llama posmemoria a qué? Se llama posmemoria a lo que sigue después de la memoria de los que vivieron el drama.
Es decir, la posmemoria es la que viven los hijos de los sobrevivientes de los campos, la gente que viven el trauma en una segunda instancia. Y en este caso, ¿cómo está? ¿Cómo está el tema tratado de la posmemoria? Está en el sentido de que escribiendo esta historia, encontré en mi madre, en el personaje de mamá Angelita, una serie de conocimientos balísticos de cómo uno se podía esconder en el momento que entraron las policías. Nos tenemos que esconder en el baño porque en el baño los tiros de un rifle no pueden llegar. Entonces uno se pregunta, pero ¿cómo sabe esta mujer de tiros? ¿Qué puede saber de tiros? Claro, Angelita era la más chica de los hijos del abuelo Giovanni, que había pasado en la Primera Guerra, y era con ella que más contaba. Entonces fue ella la que recibió toda esta historia y es ella la que continúa a revivir algunos de los miedos y algunos de los terrores y algunas de las nociones de lo que vivió el abuelo en la trinchera. Es interesante desde este punto de vista esta historia. Eh, pero la idea de escribir el cuento La Capa, en realidad, nace en el 2015, en el primer viaje. Fuimos con Carmona, que está aquí en Sala. Con Carmona fuimos a visitar a Gladys Colantonio, la mujer de Juan Díaz. Y lo primero que me dijo Gladys, ay, dice tu vieja, cuando venía con la capa en el tren y que nos moríamos de frío y nos poníamos todas abajo la capa. Entonces me hizo imaginar la escena en la estación de Olavarría, antes de entrar a la cárcel, todas esas madres, todas esas mujeres, esposas, juntas, haciendo payasadas, divirtiéndose y riéndose mucho para contrastar el drama, para entrar con fuerzas a la cárcel, para entrar y para que los hijos, para que nosotros las viéramos contentas, para que no lleven, para que no, eh, para no traer más tristezas, para no sumar tristezas a las que ellos pensaban que nosotros teníamos. Entonces se me ocurrió, volviendo a casa, se me ocurrió sacarla del baúl donde estaba la capa, que aún conservo, y investigar sobre la historia de esa capa y bueno, contar esta capa que ha vivido dos guerras y que ha vivido dos experiencias y que en alguna manera es la conductora de esta posmemoria. Mm, por supuesto, el rol de Angelita se resume en una frase. Cuando yo volvía de las visitas y entraba al recreo, me decían, che, gringo, dale, contame el último cuento de tu mamá, que nos queremos reír un rato. Es decir, mamá traía alegría, mamá se preparaba allí cuento este esfuerzo, en qué manera ella lo hace ese esfuerzo como familiar. Y bueno, qué decir, el rol de las madres mm, es lo que es. Las madres son las que han cambiado la historia de la Argentina y entonces mamá seguramente es una de ellas. Eh, las madres nos han enseñado no solo a reír frente al drama, sino que nos han enseñado a reflexionar. Viviendo aquí como exiliado, haciendo testimonianza en las escuelas, en asociaciones, suelo decir que uno de mis orgullos por de ser argentino es justamente esto que nos han enseñado las madres. Por lo general, en todas las historias dramáticas, son los ganadores de los conflictos los que escriben la historia. Nosotros, gracias a esa capacidad de reflexión, no solo no hemos tenido acciones de venganza, sino que gracias a esa reflexión nosotros no solo hemos logrado hacer juicios, etcétera, sino reescribir la historia, no aquella
simplemente la de los ganadores o los vencedores. Y esto es un orgullo muy grande que llevo y que repito y que continuamos a hacer nosotros aquí en Italia. En particular tenemos una asociación por la memoria que se llama 24 Marzo on Luz y que ha hecho procesos, tal vez antes de que se comenzaran en Argentina, se hicieron aquí ya procesos antes de terminar la dictadura, o sea que dio ejemplo Italia en este sentido. Y bueno, uno de los últimos es el proceso Cóndor, que se ha hecho con centenares de testimonios, con cadenas perpetuas como condenas, y ahora inclusive se están llevando a cabo juicios por 4 genocidas que, teniendo ciudadanía italiana, pretenden esconderse aquí en Italia, pero que están siendo juzgados. Y bueno, ese es para quien quiera profundizar, luego se puede, sobre ese tema. Eh, También hay otro cuento que es Mita, que es el sobrenombre de mi hija, la Cala Mita, la Mita. Eh, Conocí a Mita cuando tenía ya 8 años, cuando me vine a Italia, y ahí cuento un poco cómo decido su nombre. Mm, Tenía intenciones antes de cuando estaba Cora embarazada, tenía intenciones de ponerle el nombre Baritnia, y entonces nos reíamos con Juancito porque también él tenía la intención de ponerle Baritnia, que es la mujer de Espartaco, ¿no? Baritnia. Eh, Digo, si no hubiese sido por la cárcel, te hubieras llamado Mariña. Entonces mi hija me mira como diciendo, estás loco, totalmente loco, Baritnia, no, no puede ser. Bueno, hoy Mita tiene 49 años, tiene una familia con 3 hijos en Roma y con sus problemas, pero es una mujer feliz y que se acarrea serios traumas, de toda esta historia porque Cora, no salió bien, muy equilibradamente y estable de todo este proceso. Por último, el último cuento, que es el más difícil. Es muy difícil para mí hablar de este último cuento porque se llama El Adiós y está referido a Cora, mi ex compañera, ya fallecida. Falleció en el 2017 en Bahía Blanca, de retorno. Eh, es un tema del cual me pesa mucho hablar porque ha sido muy duro, porque fue por ella, fue por la nena y por ella que me dieron la fuerza para resistir todos esos años, los 7 años de encierro. Y el desenlace, que no feliz, de esta historia, me acompañó por toda la vida y me acompaña. Eh, bueno, también este tema tiene una especie este tema, una especie de continuación, porque Cora fue una internada del Instituto Alfonsina Storni. Ustedes, no sé si conocen, ahí en calle Celarrayán al 800. Ella estaba internada allí. Y bueno, si alguno de ustedes conoce el libro Las tumbas de Enrique Medina, alguna vez Cora me dijo, si querés saber de mi vida, léete este libro. Y el libro lo leí en la cárcel, en Sierra Chica, y fue terrible ver que una niña de 10 años sufrían lo que nosotros estábamos sufriendo en una situación similar. Por lo tanto, su historia es una historia dramática ya desde la infancia. No es fácil profundizar en este tema. ¿Qué me falta decir? Algo sobre la foto que está en el libro. Al final el editor le había pedido yo que explicara la foto y no se olvidaron o se pasó. La foto que está en el libro es una foto hecha cuando ya llevaba 4 años y 4 meses de preso en Sierra Chica. Me sacaron un día, salga, venga,
me llevan para la oficina de control y de la oficina de control para las oficinas anteriores de la cárcel, y que era un lugar no usual, poco frecuentado, entonces esto ya me había puesto en alerta. Entré a una oficina que no conocía, me dieron un saco que era de por lo menos 4 medidas más grande que yo, enorme, se ve ahí en la foto, y una corbata, y bueno, me sacaron la foto, bueno, ahí entendí que era para la foto, para el carnet, para la renovación del documento. Entonces, esa foto es parte de la historia. La foto está sacada en marzo del 79, es decir, poco tiempo antes de que nos trasladaran para Rawson, que fuera vaciado el penal. Em, ¿Qué más? No está todo, aquí faltaría mucho, falta mucho contar, hay muchísimas cosas más que serían importantes, pero lo importante es que lo que está contado esté contado con la necesaria profundidad, según mi punto de vista. Quedan abiertas muchas puertas, pero esto tal vez sea lo importante, es decir, el hecho de que queden abiertas muchas puertas le da un carácter realístico al tema, es decir, es lo que hace el testimonio, contar. Eh, y la importancia de la importancia de la escritura es no solo transmitir, yo escribí esto primero para mis nietos, para que algún día mis nietos sepan lo que viví, pero escribiéndolo se entiende más la historia misma, se entiende más la historia misma. Eh, yo me acabo de enterar recién, hace una hora, que el hijo de Sonia se llama Rodrigo por el hijo de Graciela Ortiz. No, lo hicimos una toma de la cárcel, inclusive cuando pasó lo de Graciela, el hijo de Richard y Graciela. Hicimos un gran despelote, tomamos la cárcel de Floresta, hicimos asambleas, bueno, sería una cosa importantísima contar. Bueno, no se puede contar todo en un pequeño libro, vendrán otros cuentos, eh, pero como decía, escribiendo se entienden y se conocen y se reconstruye la vida de aquellos pibes que éramos curiosos, rebeldes, a veces hasta inconscientes. Eh, el rol del testimonio es eso, es eso. Primo Levi decía que cuando no estemos más nosotros, nadie más va a reconocer el olor a carne quemada. Terrible. Cuando no estemos más nosotros, nadie más va a recordar el olor a creolina que había en Sierra Chica. Eh, y lo que significa estar encerrado 7 años y lo que significa reconstruirse y agraparse con uñas y dientes a la vida y en la esperanza en salir vivos y en reconstruir una vida y en contar todo esto. Creo que podríamos estar aquí a hablar horas y horas y horas. Este, por ejemplo, otro tema, una pequeña cosa más agrego. En el cuento de la capa, hablo de mi abuelo Higinio, como decía, que fue quien usó esa capa. Mi abuelo Higinio murió en un manicomio. Allí explico en el cuento, en algunos pasajes, esto, 10 años después de terminada la guerra. Y la historia familiar hablaba de la enfermedad del abuelo como que fue una causa de una insolación. En realidad, investigando ahora en el momento de escribir estos cuentos, investigando y preguntándole a mamá y preguntándole a otras personas que vivieron en esa época, descubrí que el abuelo era una víctima más, que estaba encerrada en ese capítulo tabú del cual nadie habla y que son los locos de la guerra. Los locos de guerra, lo más que conocemos son los que volvieron de la guerra de Vietnam.
un poco se ha hablado. Pero en la Primera Guerra Mundial han habido enorme cantidad de gente que que ha vuelto trastornada. Y casualidad de casualidades, hoy mismo repasando en internet, un post hablaba del coronel Stomba, el fundador de Bahía Blanca. También murió totalmente fuera de quicio y una de las causas posibles que dicen los investigadores es esos procesos de guerra, esos combates que ha vivido. Es un tema también que se descubre escribiendo y que, bueno, este, la escritura entonces nos da no solo el rol de testimonio, sino de esclarecer aquello mismo que hemos vivido. Bueno, no sé, dejo aquí más o menos, le he dado un pantallazo de lo que es el libro, si alguno de ustedes los ha leído, quiere hacer alguna pregunta o este, alguna curiosidad más, hay para investigar y hay para seguir leyendo cantidades infinitas de libros. Por suerte en Argentina tenemos una altísima producción de textos y de testimonianzas y de investigaciones y espero que no terminen aquí. Por mi parte, este pequeño contributo, si puedo, si me dan las fuerzas y la inteligencia, espero contribuir con algo más. Por el momento, me encuentro muy satisfecho de tener este trabajo eh, así terminado, lustrado y pulido y con los ángulos redondeados por expertos de de la editorial que le dan esta forma que me enorgullece. Es una pequeña satisfacción. Gracias a todos. Gracias por escucharme. ¿Te parece sí, lo que podemos hacer es abrir como para que las personas que tengan ganas de decir algo, ¿no? ¿Te parece? ¿Qué opinas? Sí, sí, Bueno, no sé si ahí podemos ordenarlo primero con las personas que están en el Zoom, ¿te parece? Las personas que están en el Zoom, si te parece, como para ordenarlo un poco, bueno, si hay alguien que quiere hablar que esté en el Zoom y después abrimos acá en la sala. justo. Bueno. ¿No? A ver, hay alguien, no, yo no veo, acá, porque por ahí están esperando que acá yo no veo quiénes están en el Zoom, lo vemos, lo vemos a Juan y vemos acá la universidad, pero no vemos si hay otras personas, así que si están, no sé. Sí, bueno, pasamos la palabra acá de manera, acá en la sala, ¿te parece? Sí, sí, dale. Ah, dale. Genial. ¿Alguien quiere hablar, preguntar? Ya, ya. Hola Roberto, soy Juan Manuel de Alemania, Antiguo. No te escuché bien. Repetime el nombre. Juan Manuel, Ah, decir que Carlitos Rayalú. No, quería simplemente agradecerte. Hoy a la mañana yo estoy acá gracias a vos y a Luisito Cano, que fue el que hizo la nota, que si no fuera por él y que él dice mucha verdad se adelanta, no nos hubiéramos enterado, por lo menos dos. No sé, los señores, los seguidores, tú, la gente que te conoce, quizás. Yo vengo porque escucho mucho a Luisito y hoy te escuché y me emocioné mucho de la mañana.
en el programa de él. ¿Entendiste, Roberto? ¿Escuchaste? Entendí, se entiende un poquito mal, pero bueno, habla despacio, tal vez se te entienda Bueno, mejor. agradecerte por la nota que le diste a Luis Cano hoy a la mañana. Y que vos cuando lo veas personalmente, que quizás quieran encontrarse, que le agradezcas también que él te haya hecho la nota. Porque gracias a él, muchos hoy que no han venido de acá a ver esto, se pudieron enterar de qué es lo que estabas hablando hoy. Simplemente es un agradecimiento, nada más. Gracias, 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 gracias. Roberto. Eh, Hola, Calamita, soy Alejandro Villar, soy de acá de Bahía Blanca. Voy a pedir este tipo de testimonios. Hay que, por lo menos nosotros, que somos una generación más rico, repetírselo a los que vienen más atrás. Yo tengo 56 años. Y aprovecho para mandar un saludo de Fabián Cabeza, que está en Mar del Plata, que es pariente tuyo. Bueno, empiezo cuando fui a buscar el libro de resumen que me habías prometido, la leí, creo que un par de días. Cuando últimamente estoy muy revolón para la lectura. Espera, Un libro, Dante, espera que retumba un poco, espera que me pongo los auriculares porque te escucho un poco mal. Espera. A ver, a ver ahora. no, contaba que leí un libro, me comí el libro en un par de días, cuando en realidad estoy muy revolón para la lectura. Como voy a hacer una libro interesante, pero no voy a hacer libro. Y bueno, te lo noté ahí a través de Facebook, que me movió muchas cosas. Digo, muchos libros. Te escucha bastante mal. Eh, es un libro muy emotivo, Ah, lo recomiendo, después de haber leído. Eh, y bueno, hizo muchas cosas. Vos hablabas de las actividades que hacíamos para cubrir el tiempo y para estar bien en el momento. Recuerdo que me comía una fiesta de voz que se significa. Y eso es que sí, un compañero de San Nicolás por que pusieron hijos de un vietnamita peronista que también estaba defendido, que hacía una revista dibujaba papel y actuaba. Perdóname, pero no te estoy escuchando bien. No, no estoy siguiendo el tema. Si en una de esas te subís ahí y hablas con el micrófono de las chicas. Pero no. Ay, sí, no, porque fue a buscar así. Dante, no se escucha nada. Mm. Ahí fue. Sí, ahí fue. Acá. A ver. Pasa que está usando el micrófono de acá de la computadora. Ay, no. A menos que... A ver, probemos. A ver. ¿Y si hablan mal? No, no tiene nada que... A ver. Ah. Ah, ahora sí. ¿Mejor? ¿Higinio? Sí, ahora sí. No, recordaba, a ver si alguien se acuerda del apellido. Un compañero de San Nicolás o la zona de Constitución, eh, Sí. que había caído junto con su padre, que era gremialista del peronismo en la redada del Villazo. Hacía una revista que se llamaba Juan, dibujada por él completamente. Y había escrito una obra de teatro
estábamos ensayando entre un grupo de compañeros que nunca se llegó a estrenar porque Ah, después del 24 de marzo, a partir del momento en que se hicieron cargo los militares, se acabaron los recreos, las visitas, los materiales, la radio, todo ese tipo de cosas. Este, es bueno decirlo, ¿no? Antes del 24, la cárcel estaba en manos del Servicio Penitenciario de la provincia. A partir del 24 de marzo se hicieron cargo el ejército y ahí el régimen cambió abruptamente. Antes teníamos los recreos diarios, 2 visitas por semana, entraban comidas, cigarrillos, libros, leíamos este, cualquier tipo de material. Y a partir del 24 nos dejaron desnudos dentro de la cárcel, nos sacaron, teníamos un recreo por semana, una sola visita por semana y absolutamente no entraba nada de comida. Recuerdo del régimen forzoso que tuvimos unos cuantos adelgazamos, algunos cuantos kilos. Pero bueno, son, no sé, algunas cosas que me movieron el libro de recordar de esa época. bien, bien. Gracias, gente, gracias. Bueno, si me escuchan diría alguna cosa. Sí, se escucha. Dale, Juan. Em, Primero preguntarle si me oyen, porque yo a Dante casi no lo escucho, Sí, sí, a Higinio sí lo escucha pude claro. escuchar y al compañero que habló antes tampoco lo pude escuchar. Em, Sería lamentable que no nos pudiéramos escuchar. Cuéntenme si me escuchan. Sí, sí, dale, yo te escucho Sí, bien. sí, se escucha bien. Bien. Em, yo acabo de leer el libro, no es muy largo, 2 noches me tomé de parte de insomnio, pero más que nada porque tenía alguna especie de urgencia vital por terminar de leerlo. Técnicamente, desde el punto de vista literario, me gustó mucho el uso asincrónico del tiempo, y que por lo menos a nosotros que vivimos esas experiencias, eh, a mí me pareció un método muy interesante. Mantuvo una atención permanente en la lectura. Y eso para algunos lectores es bueno. O sea, que el libro no los aburra, que los invite a seguir con él y que cuando lo terminan tengan hasta una especie de pena porque terminó. En algunas partes es muy escurrente, no las anoté, pero eso de decir que la casa vomita eh, es tan descriptivo y tan original, que se marca en varios momentos. Yo había pensado únicamente dirigirme a la capacidad humana de ciertos seres humanos para sobrevivir. En realidad, Higinio, Roberto, su otro nombre, Cachito, su compañera Cora, Walter, Dante, Alberto, toda gente más joven que nosotros. Estaban en los 20 años. Algunos, los que teníamos más experiencia, ya estábamos en los 30. Entonces, enfrentamos ese combate con un bagaje mucho mayor. O sea, no es que nos resultara más fácil. Teníamos un poco más de preparación para soportar eso.
Entonces, lo primero que tengo que decir es cómo estos muchachos jóvenes supieron sortear la muerte. Y voy a tener que hablar de algo que en el principio no lo tenía previsto, pero que lo que ha planteado Higinio en general obliga a hacerlo. Mi padre, un criollo entrerriano nacido al principio del siglo pasado, con toda esa impronta de un criollo, decía: el varón tiene tres destinos: la cárcel, el cementerio o el hospital. En realidad, el destino que teníamos los que estábamos ahí, y no me refiero a los que estaban en la cárcel únicamente, el destino que nos habían preparado nuestros enemigos de clase era el cementerio, matarnos; la cárcel, reducirnos a la más mínima expresión humana y buscar que nos quitáramos la vida. Giño no habla de eso, pero en algún momento hay que decirlo. Le dejaban a la noche la hoja de afeitar a Higinio y le decían: tiene toda la noche para usarla. ¿Y qué es lo que se esperaba? Que a la mañana siguiente Higinio y tantos otros estuviera sin sangre dentro del cuerpo y toda la sangre en el piso. El sistema que utilizó el enemigo no respetó absolutamente ninguna concepción humana. Tenía por objetivo nuestra liquidación física. Entonces, lo primero que tengo que decir es que desde lo más profundo de mi mente y también de mi corazón, tengo que saludar a estos jóvenes que con tan poca experiencia, porque llegamos a ver hasta pibes de 14 años ahí adentro, y ustedes lo recuerdan, hicieron lo necesario para seguir viviendo. No sé cuánto hacíamos nosotros para ayudarlos, pero el grueso del esfuerzo era de ellos. Porque otra cosa que no se cuenta mucho es la cantidad de horas que estábamos ahí solos. Muchísimas horas solos, sin ver a nadie. Si alguien no tenía el privilegio, como tuvimos algunos, de que nuestras familias se esforzaban brutalmente por vernos, o que las organizaciones políticas a las cuales pertenecíamos hicieran los esfuerzos necesarios, no teníamos para comer, no teníamos medicina y sobre todo no teníamos un rostro humano para ver. Las famosas cartas eran, digamos, el arte de escribir cosas figuradas, porque apenas se escribía media cosa que se refería a la realidad, la carta desaparecía. Lo mismo con los libros, lo mismo con la actividad física. Giño no cuenta cuánto llegó a pesar. Yo llegué a pesar 55 kilos. Probablemente Giño habrá estado en los 50. No estábamos en un campo de concentración de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo que no se termina. Esto está presente. Esto está en la cabeza y la práctica de mucha gente en nuestro país y en otros lugares del mundo. Es muy bueno que la universidad en este
lugar que no se parece nada al que nosotros conocimos en el 63 cuando íbamos a cursar álgebra o análisis matemático ahí, ponga esto a disposición, que el propio rectorado pida disculpas por los papeles institucionales que jugó la universidad durante tantos años. Si ustedes miran la realidad, eh, el grado de ubicación y preocupación social que tenía nuestra generación, que fue realmente diezmada, es muy difícil que hoy se lo pueda plantear como algo tan interesante como era antes, con una juventud inmensamente subyugada por la idea de que un mundo mejor era posible, que los seres humanos éramos todos hermanos, y bueno, y sin dar un análisis filosófico más profundo, eh, estas cosas que nos cuenta Higinio, que no son anécdotas, que son solo una pequeñísima síntesis, pequeñísima, muy pequeña, muy ilustrativa, pero muy chica, de todo lo que le tocó superar. Pero después, cuando salió de ahí, no vivió mejor. Yo creo que salí bien y que logré cumplir algunos objetivos de mi vida. Ustedes saben que eso no es cierto. A cualquiera de nosotros, algunos los mataron. Sus sueños de vida no existieron de ninguna manera. Los mataron de la peor forma, haciéndolos desaparecer y no hay ni un lugar donde dejarle una flor o lo que fuere. A otros los persiguieron tanto que les destruyeron todo lo que querían hacer de sus vidas. Higinio no cuenta los detalles, yo los conozco. Lo que le tocó sufrir a él, le tocó a él solamente, no. Su hija hoy tiene casi 50 años. Hablen ustedes con Paula Pojomowski, otra mujer de 50 años, también abogada, miembro del Foro Bahiense, ahora en la Justicia Federal. Le costaron 50 años más o menos recordar de otra manera a su padre, Alberto, miserablemente asesinado también. Y no van a dejar de hacer daño. Esto es lo más importante de lo que ha hecho Higinio. Higinio nos cuenta que esto que sufrió él y que sufrimos nosotros no terminó. Esto va a terminar solo cuando esa gente que hizo y hace esas cosas, porque ahí está Milagro Sala, que lleva como 7 años presa en un país como Argentina, que lleva más de 40 años de democracia, entre comillas. Hasta que esa gente no siga no piense más, no sienta más, no aspire más a vivir del trabajo de otros, lo que sufrió Higinio y tantos otros va a seguir pasando. Por eso, Higinio, te agradezco mucho tu trabajo. Creo que, sin exageración, es el trabajo de un imprescindible. Abrazo a ti y a tu familia. Muchas gracias. Gracias, Juan, gracias. Muy emotivo lo tuyo, muy emotivo. Y es cierto en esto, por eso yo hablaba de la risa. Una de las formas de combatir, una de las formas de explicar las risas en medio de un libro que habla de un drama, si uno quiere explicar esas risas, es justamente eso, sobreponerse a toda esta historia, a este drama. La risa es una de las armas.
Por allí digo en el libro, en el relato, que aquel que dice que en años y años de prisión o de estas dramas no ha sufrido nunca una pequeña depresión, miente. El hombre tiene una capacidad como la de un chapista de cambiar las partes rotas de su propia máquina y de sobreponerse, pero las cicatrices de esos arreglos se llevan a cuestas con gran dolor. Así que es cierto, y bueno, pero seguimos, la risa es un arma y como tal la usaba mamá y como tal la he usado siempre yo y la sigo usando porque hay que seguir. Mm. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene ganas de contar algo, aportar, saludar? Carmona, como dice alguien. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escuchan. ¿Cómo andás? Sí, Bueno, saludame a tu vecina de silla allí, a tu ¿a la que está vecino. al lado mío? Sí, a Oscar y a Marta. Los estoy viendo. Bueno, bueno, no, un poco quería saludarte y además creo que lo que hiciste es una gran obra. Te cuento que todavía no lo leí, lo empecé a leer el capítulo ese de la frase, pero me cuesta mucho por mi tema de visión, ya sabés que tengo dificultades. Y bueno, ya Juan habló bastante y con lo cual me siento identificada en ese aspecto, pero también me parece importante lo que vos llevaste adelante con este libro por la memoria que es necesaria eh, en la historia de nuestro país que a pesar de que es un aspecto duro de la misma, es importante seguir trayéndola permanentemente porque es la verdadera historia, creo yo, es parte de la verdadera historia, como dice la canción, quien quiera oír que oiga. Este, bueno, eso me parece también recalcar cuáles eran los valores que nos llevaron a nosotros, porque bueno, yo también pasé la misma experiencia que Higinio, y los valores, como vos decís, humanos de la solidaridad, que en parte nos mantuvo mucho, la solidaridad, el compartir, el no ser individualista, el saber que hay alguien al lado nuestro, alrededor, siempre. Y que eso es, aunque parezca una perogrullada, una cosa remanida, es fundamental lo que es, lo que hace el ser humano, ¿no? Justamente. Porque así como eso eh, nos hizo sobrellevar situaciones muy difíciles, también el ser humano es capaz de lo peor, de la crueldad, de la tortura. Entonces a mí eso siempre me, me, me lo pregunto, ¿no? Es una cosa permanente de cuál es la humanidad, ¿no? Pero eh, justamente es eso, me parece a mí. Lo valioso es eso, eh, el compartir, salir de uno mismo y enfrentar las situaciones. También con la risa, como vos decís, que aunque parezca medio loco, eso ayuda mucho a, a sobrellevar estas situaciones. Bueno, nada, prometo que te voy a terminar de leer el libro en algún momento, poco a poco.
Pero bueno, un abrazo y saludos a la familia. Gracias, Germana. Hola, Naim, soy Walter. Si puedo decir dos palabras. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás? Hola, Hola. Anaí, Sí. ¿me escuchás? ¿Qué hace Walter? ¿Qué tal? Sí, ¿Puedo decir una cosa? obvio. A ver si pongo la telecámara y si me ven. No sé si me Ahora ven. sí. Yo digo, ¿qué Ahí es está. eso? Hola, bueno. Hola a todos. No, quería agregar una cosa a lo que decía, a lo que dijo Juan. No voy a hablar del libro porque lo conozco desde sus entrañas, de cómo lo iba construyendo mi hermano. No, me refiero a lo que decía Juan, a los chicos que éramos, yo tenía 18 años, y a esos maestros que eran más grandes, yo los veía como gente muy grande. Claro, Juan tiene 10 años más que yo. Eh, y yo he siempre sostenido en toda mi vida, en las testimonianzas, en trabajo de militancia, en lo pequeño o grande que se pueda hacer, que después de mi familia, que me ha dado una base muy grande de educación, la, la cárcel, no la cárcel, los compañeros que conocí en la cárcel fueron la mejor escuela que he tenido. Y entre ellos quiero simplemente, y después corto, recordar a uno de los maestros que no logró resistir hasta el final, que se llama Jorge Fernández, se llamaba Jorge Fernández, y se suicidó en la cárcel de Sierra Chica. Me acuerdo cuando Jorge, en el pabellón 5 de Floresta, me acuerdo porque yo era el más chiquito, y me decía, esto todavía es una joda, van a venir tiempos peores, hay que prepararse a resistir. Y bueno, cuando nos trasladaron a Sierra Chica, Jorge no era asmático y lo verdugueaban en el sentido que no le daban el Ventolin, digamos la medicina como para calmar el asma. Y bueno, no logró resistir y bueno, terminó suicidándose. Lo quiero simplemente recordar a la platea y a los compañeros. Gracias, chao. Sí, lo de Jorge tiene que ver también con las risas, porque Jorge era uno que reía y se despidió riéndose, riendo. Eh, la, la tarde, en el recreo, antes de esa noche, él lo había premeditado todo y se despidió de todos nosotros diciendo, bueno, chao, no me voy, pero ¿qué haces? Sí, yo me voy, mañana me voy, pero matándose de risa y nos reíamos todos porque es una joda, ¿viste? ¿Cómo me voy? Estás en Sierra Chica. Y lo paradojal de todo esto es que todos los que tuvimos ese día, estaba Fanfan, todos los compañeros que nos recordamos de él, de ese día, nos acordamos de la risa de Jorge, porque fue lo último que nos dejó. O sea, la risa usada como arma hasta las últimas consecuencias, que, bueno, no vamos a entrar más pero sí. Pero seguíamos riendo, este, en, insisto con el tema de la risa, porque, qué sé yo, cada tema lo vivíamos así, era una forma de combatir, ¿no? Es decir, cuando se decía, la cárcel es una universidad para los militantes políticos, entonces se venía el cordobés y te decía, sí, yo estoy cursando candado 2 y candado 3, y bueno, era todo un momento de cada cosa poder sobreponerse con eso. Bueno, sí, gracias, Walter, por el recuerdo de Jorge. Bien, ¿Me dejas decir algo de Jorge? sí, Em,
Yo esa pena no me la voy a sacar nunca. No lo mencioné hoy, no por olvido. Fui una de las últimas, creo que la última persona, no guardia, que estuvo con él. Eso que vos contás fue del día anterior. Ah, Él se suicida el día de la visita, si mal no recuerdo era un miércoles, y cuando sale, nosotros nos esmerábamos por llegar a la visita lo mejor posible. Iba muy desarreglado. Iba delante mío, porque estábamos en celdas próximas. Digo, Jorge, ¿por qué vas así? Fíjate el pantalón que llevas. Y me dijo, me siento mal porque me porté mal. ¿Qué hiciste? Le digo yo. Él tenía en su celda alguna parte del depósito del economato y se había comido un frasco de mayonesa. Frasco, sachet, frasco no podían ser. Digo, bueno, pero ¿cómo iba a ser eso? ¿Está bien? Le digo, ya lo hiciste, no lo volverás a hacer. Iba cabeza abajo, caminando, llega, ve a la madre. Ustedes recuerdan que la madre era una señora muy robusta, se abraza a ella, estábamos al lado, y cuando dice en fin de la visita, no la suelta, no la suelta, no la suelta. Y yo, Jorge, vamos, no te podés quedar, vas a tener problemas. Y bueno, logro que se desprenda de la madre y que camine delante mío. La celda de él estaba antes de la mía. Ingresa a la celda, nos saludamos y a la hora del mate se hace un silencio total. Y ahí nos enteramos que Jorge había hecho una cuerda con la sábana y se había colgado. Cuando conté lo de la hoja de afeitar, creo que no quise contar esto porque lo de la hoja de afeitar, al menos a mí me golpeó menos porque no conocía a nadie que lo usara. En cambio, Jorge era una cosa que teníamos, una persona, era una cosa nuestra, no era una cosa externa, imaginada, no era un comentario, era una realidad. Claro que había que seguir, pero había que seguir con eso también. mm, No teníamos forma de evitarlo. No por nada los compañeros vivíamos aislados. Una parte de las razones del aislamiento era para crear esas situaciones, pero si mm. esas situaciones se crearan, no había nada que lo pudiera impedir. No hubiera una mano amiga que impidiera que él se cortara o que pidiera que él se colgara. Estaba hecho para eso también. Exacto. Bueno, lamento apenarlos con esto, Sí, pero fue no. así. Lo de la hoja Pero de afeitar lo viví en primera persona cuando teníamos compañeros en estado de depresión en Rawson. Y entonces vos tratabas antes de que cierren las puertas de charlar con él y convencerlo que había que seguir y contarle un cuento y decir dos boludeces y cagarlo a pedo. Y después cerraban las puertas y te ibas a dormir esperando, lo habré convencido, no lo habré convencido toda la noche esperando a la mañana que no pasara y bueno. Sí, sí, esa historia la viví en primera persona con nombre y apellido, lo tengo bien grabado, Juan.
Gracias, gracias. Bueno, creo que hemos hecho ya una cierta hora. Sí, bueno, la verdad es que muy lindo este encuentro. No sé si muy linda es la palabra, muy lindo es la palabra. Digo que nos hermana, nos une, eh, nos vamos conmovidos, pero bueno, es la historia, ¿no? Y tener este rato también para poder contar y acordarse de esto es importante, ¿no? Me parece. Eh, Nada, volver a agradecer que podamos estar acá en el día de hoy. El libro realmente es lindo, eso sí, léanlo, tiene partes, em, tiene partes así como, ay, no, yo soy muy mala en esto porque no soy buena lectora, pero tiene como, le sale como, está como dulce, hay partes que tiene como dulce, como que está como amoroso. Todo esto que hoy se relató que estuvimos escuchando hasta recién, está contado de una manera, no sé, como es, amorosa. Sí. Puede ser, no sé, soy muy mal. Ternura, con ternura, ahí está, gracias. Yo soy muy ignorante en esto, de poder decir cómo es un texto. Bueno, muchas gracias. Antes que terminemos, quería contarles, pasarle eh, perdón, me quedé colgada. Lo que va a pasar por ahí la semana que viene. Seguimos con algunas cosas que son importantes y que tiene que ver con esto que veníamos hablando. Va a estar acá Alicia Parnoy el lunes 5 de junio acá en la Universidad Nacional del Sur, pero en Colón 80, la sala Fundadores, va a estar ahí en un conversatorio que se llama Es un puente el lenguaje, y que bueno, que estará ahí contando sobre la trayectoria de su escritura. Y después al día siguiente, que bueno, como para recordar, seguramente muchas y muchos saben, pero bueno, al día siguiente, el martes 6 de junio, con motivo a celebrarse los 50 años de la gestión académica administrativa del Departamento de Agronomía, de acá de la UNS, se realizará un encuentro conmemorativo que contará con la presencia de, en aquel entonces, director ingeniero agrónomo Lorenzo Farajans, el secretario académico Armando Lauretti y el director del Instituto de Edafología e Hidrología, Alberto Cantaro Gutiérrez. Bueno, y van a estar haciendo todo el día diferentes actividades en una jornada. Eso van a estar acá a la mañana, a partir de las 8:30 hasta las 11, tienen programadas acá, y después a las 11:15 emprenderán una visita al edificio Palingüe, que culminará con un almuerzo y una mateada en el Quincho de Atún. Bueno, yo les cuento como para que, para que podamos compartir estos encuentros que son tan necesarios y que, bueno, también hace parte, ¿no?, al presente y también a la vida universitaria, porque todo se da también acá dentro de la Universidad Nacional del Sur. Y ojalá esto, bueno, va a quedar grabado y ojalá después lo puedan ver muchas personas. Esto es lo que tiene de bueno ahora, poder subirlo a las redes sociales, que después uno no sabe qué sucede, quién lo ve, cómo llega a las otras personas. Bueno, desde ya, muchas gracias por todo. Y está el libro acá a la venta, así que ya está disponible. Muchas gracias. Gracias, gracias. Un abrazo a todos.